Bien, quiero compartirles una porción de la Escritura que tenemos registradas en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Palabras dichas por el mismo Señor Jesucristo. Por eso debemos estar atentos a ellas, porque las palabras del Señor son espíritu y son vida para los que las oyen. Bien, Juan capítulo 15, versículo 5 dice así: Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor se comparó como la vid verdadera, como un árbol que fluye la vida, que Él era la vid y sus seguidores son los pámpanos. Los que creen en Él son los pámpanos. Los que le siguen son los pámpanos, como las ramas. Pero una cosa es necesaria para tomar vida, es unirnos a la vid. Jesucristo es como el árbol de la vida en el huerto del Edén, que Dios había puesto el árbol de la vida para que Adán y Eva comieran y tuvieran vida. Por eso cuando pecaron fueron echados del huerto y Dios puso un ángel protegiendo la entrada al huerto para que no tomaran del árbol de la vida y vivieran para siempre. Jesucristo es como ese árbol de vida. Él es la vid, el que tiene vida en sí mismo. Y el que está en este mundo tiene que, si quiere tener vida, tiene que unirse a la vid. Tiene que venir a la vid verdadera, que es el Señor. Porque en Él fluye la vida. En Él fluye la vida. Porque Él es vida. El libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 15 dice que Él es el autor de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 dice que en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y querido amigo, si tú quieres tener vida, porque el que está apartado de Dios está muerto. La Biblia lo menciona como muerto en delitos y pecados, como muerto en vida. Y si el hombre quiere tener vida, tiene que venir a la vid verdadera. Tiene que venir aquel que tiene vida en sí mismo. Y Jesucristo tiene vida en sí mismo. Él mismo dijo en Juan 5:21, como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo en tener vida en sí mismo. Y que Él le daba vida a los que Él quisiera. Jesucristo da vida a los que Él quiere, porque ese mandamiento recibió del Padre. Él le da vida a los suyos.
Y estamos hablando de no una vida temporal. Estamos hablando de la vida eterna. Él vino a impartir vida. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él vino a impartir vida eterna a los que creen en Él. Juan capítulo 10, versículo 27. El Señor dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerá jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Él vino a traer vida eterna a hombres muertos en delitos y pecados, separados de Dios. Él vino a rescatar al hombre. Él vino a levantar al hombre. Él vino a sacarlo de las prisiones de oscuridad. Él vino a darle vida al hombre, pero hay que creer en Él y seguirle. Hay que unirse a la vid. Hay que unirse al árbol de vida que es Cristo. Porque si tú estás separado de Él, te mueres. Separado de Él hay muerte. No hay vida. Los cortan y los echan en el fuego, como dijo el Señor, y arden. El que está separado de Él no sirve para nada, sino para ser echado al fuego, porque no tiene vida. Y Dios es Dios de vivos y no de muertos. Y el que está separado de Él está muerto en vida. 1 Timoteo 5:6, Pablo habla de mujeres que se entregan a los placeres y dicen que están muertas mientras viven, muertas en vida. Una vez alguien quiso seguir al Señor, lo puedes ver en Mateo capítulo 8, y le dijo, Señor, yo te seguiré, pero déjame primero ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ven y sígueme. ¿Oíste eso? Llamó muertos a los que estaban enterrando al muerto. Porque si no tenemos la vida de Dios, estamos muertos. Muertos en vida. Somos como zombies. Parece que el zombie parece que tiene vida, pero es un zombie. Solo existe. El Señor le dijo a una iglesia, a la iglesia de Sardis, en Apocalipsis capítulo 3, le dijo que tienes nombre de que vives y estás muerta. ¿Oíste eso? Nombre de que vives y estás muerta. Se lo dijo a una iglesia. O sea, esta iglesia, su apariencia era de iglesia religiosa. La imagen religiosa en el mundo. Tal vez eran como los fariseos. Apariencia de piedad, pero solo pura apariencia. Y el Señor le dijo, tienes nombre de que vives y estás muerta. Y le mandó a arrepentirse. Mire, querido amigo, Dios te llama a la vida. Dios te llama para que vivas, pero tienes que unirte a Él.
Tienes que unirte a Jesucristo que Él es la vida. Romanos 1:6 dice, llamados a ser de Jesucristo. Llamados a ser de Jesucristo. 1 Corintios 6:17 dice, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Pero digo, el que se une al Señor. Dios te llama a que te le unas para que vivas. Para que de Él fluya la vida, como de la vid fluye la vida hacia las ramas. Para que tengan vida, para que den fruto. Dios te llama para que te unas a Él, para que vivas, para que resucites de entre los muertos, como Lázaro, para que salgas de la muerte. Por eso Efesios 5:14 dice, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. El que no tiene a Cristo está muerto en vida. Y otra cosa que dijo el Señor, que Él era la vid, pero también dijo, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Oíste eso? Separados de mí nada podéis hacer. Separado de Él, ¿sabe qué hay? Nada. Nada. No hay vida, pero sí hay muerte. No hay vida, pero sí hay condenación. No hay vida, pero sí hay un lago de fuego por causa del pecado del hombre. Y el hombre ha pecado. Nadie puede decir, yo nunca he pecado, porque sería un gran mentiroso. La Biblia nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y hay versículo tras versículo. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Romanos 3:12. Dios sujetó a todos en desobediencia. Romanos 11:32. Hay versículo tras versículo que habla del pecado universal que entró por causa de Adán. Y por eso el hombre muere, porque ha pecado. Porque el pecado entró en el mundo por un hombre, dice Romanos 5:12. Y por el pecado la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte existe porque el pecado entró. Porque el pecado entró en la naturaleza humana. O si no, no hubiera muerte. Dios le dijo a Adán, el día que comieres del fruto del árbol que le señaló que no comiera, del conocimiento del bien y del mal, el día que comieres ese día morirás. Y Adán murió. Ahora, Adán no llegó a los 1000 años. Un día para Dios es como 1000 años. Y Dios le dijo, el día que comieres ese día morirás. Adán no llegó a los 1000 años. Murió antes de los 1000 años. Un día para Dios. Y así la muerte entró a la humanidad por causa del pecado. El pecado trae una sentencia de muerte sobre el ser humano. Trae una condena.
Una vez el hombre peca teniendo conciencia, uso de razón, que sabe discernir entre el bien y el mal, queda bajo la sentencia de muerte de parte de Dios. Ezequiel 18:4 dice: el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Esa alma morirá. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Pero Cristo vino a llevar nuestra sentencia, a llevar nuestro juicio. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Eso dice Primera de Pedro 3:18. Pero es para los que se le unen a Él en arrepentimiento y en fe. Para ellos la sentencia es quitada, para ellos la condena es quitada, ya que Romanos 8:1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. Romanos 8 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie los puede acusar, porque la sentencia de muerte ha sido quitada. Y Dios le cayó la boca al acusador, que es el diablo. Para los que creemos en Él, tenemos vida eterna, tenemos perdón de pecados, tenemos la paz con Dios, tenemos la reconciliación con Dios, somos rescatados del dominio del pecado. Él rompe el yugo, la esclavitud al pecado y nos hace libres. Nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. Nuestro nombre es escrito en los cielos, como Él le dijo a los discípulos. Tenemos una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y nos espera una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Como dice 1 Pedro capítulo 1, del 3 al 5. Para nosotros que creemos, que nos hemos arrepentido y seguido a Cristo, tenemos una esperanza viva. Pero en Cristo tenemos paz, tenemos perdón, tenemos vida eterna, tenemos una herencia eterna. Y se nos ha dado el privilegio de llegar a ser hechos hijos de Dios. Pero separados de Él no tenemos nada. Nada podemos hacer. Mire, querido amigo, con Cristo elevado a lugares celestiales, como dice Efesios 1:3, elevados, sentados en lugares celestiales con Cristo. Sin Cristo, abajo, rumbo al abismo, rumbo a la prisión de los muertos, rumbo a los espíritus que están encarcelados, esperando el día del juicio, siendo atormentados, para que en el día del juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20:11, sean juzgados y echados al lago de fuego. Tú no quieres eso, querido amigo.
Separados de Él, eso es lo que te espera, el lago de fuego. Si no te unes a la vid, si no te unes a Jesucristo, pero Él quiere salvarte, Él quiere perdonarte, Él quiere limpiarte de tus pecados, Él quiere darte esperanza y vida eterna. Pero separado de Él, nada podemos hacer. Separado de Él hay muerte, llanto, tristeza, separación de Dios, miseria, maldición. ¿Qué tú quieres, querido amigo? Si no has recibido a Cristo en una fe genuina, una fe que produce que lo sigas, que te arrepientas, vas en camino de muerte. Eres como un árbol seco, como huesos secos sin vida, como ramas secas. Pero el Señor es el que te puede dar vida, como se la dio a Lázaro. El que te quiere decir: Lázaro, ven fuera. Hoy te puedes unir a Cristo, a la vid verdadera, y Él te rescatará de este presente siglo malo, gobernado por las tinieblas. Él te trasladará del reino de tinieblas a su reino de luz. Él te dará perdón, porque con Cristo tenemos el perdón de los pecados a través de su sangre, a través de su muerte. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas hemos sido curados. ¿Quieres curación para tu alma? Jesucristo es la solución. ¿Quieres vivir? Jesucristo es la solución para tu vida, para que vivas. Él es la vid verdadera, el que tiene vida en sí mismo. Separados de Él, nos secamos como ramas secas y seremos echados en el fuego. Eso lo dijo el Señor. Separados de Él, nada podemos hacer, nada. No hay cosa alguna aparte de Cristo que tú puedas hacer para salvarte. Tu religión no basta, tus buenas obras no bastan, eso no quita el pecado. El único que quita el pecado es Jesucristo, mediante la fe en su sangre, mediante la fe en ese sacrificio que hizo para quitar de en medio el pecado de los que creyeran en Él, para darnos acceso al reino de los cielos, para darnos acceso al reino eterno. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega para el que quiera recibir a Jesucristo, para el que se le quiera unir a Él. Si te unes a Él, vivirás. Si sigues con tu vida aparte de Él, te espera el abismo, la prisión de los muertos. Te espera ser encarcelado en la prisión de los muertos, antes de ser echado al lago de fuego. Hoy es el día de salvación. Jesucristo quiere lo mejor para ti. Él quiere perdonarte, Él quiere salvarte, Él quiere darte vida y darte esperanza. Y Él te quiere en su reino, pero tú tienes que hacer una decisión: seguirle a Él o no seguirle. Voy a hacer una oración de fe para el que quiera recibir a Cristo.
como Señor y Salvador. Pero seguirle a Él, recibirle a Él, significa cambiar de camino, significa abandonar el pecado, significa abandonar las tinieblas. Bien, si lo quieres hacer, Romanos 10 dice, con el corazón creemos, pero con la boca lo confesamos para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación. Si lo quieres hacer, el Señor está aquí. Él dijo, donde hay 2 o 3 de vosotros reunidos en mi nombre, yo estoy en medio. Él está aquí. Con los cielos y la tierra como testigos, como ángeles de Dios como testigos, hoy se te presenta el camino de vida o el camino de muerte. Tú escoges. El camino de vida es Jesucristo. Si lo quieres hacer, inclina ahí tu rostro y dile así al Señor: Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador y que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor Jesús, que tú eres el Salvador del mundo, el Hijo del Dios viviente, que moriste en la cruz del Calvario, derramando tu sangre para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste triunfante de entre los muertos y que vives para siempre. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo en esta vida. Por eso hoy te recibo como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Perdóname, Señor, todos mis pecados y escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida y lávame con tu preciosa sangre de todos mis pecados. Hoy yo renuncio a Satanás y a los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida y someto mi vida y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo, dame un nuevo corazón y una nueva vida. Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para darme tu perdón y tu regalo de vida eterna. Hoy recibo tu salvación a través de la fe en tu Hijo Jesucristo y a través de tu gracia. Y en su nombre te doy gracias por la salvación de mi alma. Amén y amén.